Dice el ejercicio, una puerta homogénea de 2,4 metros de largo y 1,2 metros de ancho pesa 40 kilogramos fuerza. Está suspendida en A y en B, como se muestra en la figura. Para aliviar el esfuerzo sobre el gozne superior, se dispone de un cable CD que forma un ángulo de 36,87 grados con la horizontal, hasta que la fuerza horizontal sobre el gozne A sea nula. O sea, la fuerza horizontal sobre el gozne A tiene que ser igual a 0. Y la vertical en el gozne A sea el doble de la vertical en el gozne B. El doble de la vertical en el gozne B. En estas condiciones pide calcular la tensión en el cable, las componentes de la fuerza en el gozne B que serían la vertical y la horizontal, y la fuerza vertical ejercida en el gozne A. Bueno, entonces este sería el gráfico. Los goznes están en el extremo mismo de la puerta. El peso, como la puerta es homogénea, va a estar ubicado en el medio mismo de la figura, que sería en la intersección de sus diagonales, en el medio mismo de la figura. Va a estar ubicado el peso de la puerta. Tenemos el largo de la puerta, que es 2,4, el ancho de la puerta, que es 1,2, el ángulo que forma la tensión, su peso, y las condiciones de las reacciones en el gozne A y en el gozne B. Bueno, voy a hacer un diagrama del cuerpo libre entonces, de la puerta, teniendo en cuenta las condiciones. Voy a tener la horizontal en los goznes A y B. En realidad en el gozne A no tengo horizontal según la condición del problema, así que solamente voy a tener en el gozne B. Horizontal en B. Tengo también el peso de la puerta. Tengo la tensión en la cuerda. Y tengo las verticales en los goznes. Que voy a tener la vertical en A y la vertical en B. Bueno, esas serían mis fuerzas. Acá la tensión forma un ángulo alfa con la horizontal. Lo primero que voy a hacer es la sumatoria de fuerzas. Tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la horizontal en B y una componente horizontal de la tensión. Entonces voy a tener la horizontal en B, que es positiva ya que está yendo hacia la derecha, y la componente horizontal de la tensión que va a ser negativa porque va a ir hacia la izquierda, y va a ser con el coseno del ángulo porque va a ser el cateto adyacente a alfa. T por coseno de alfa. Por otro lado, voy a llamarle 1 a esta ecuación. Por otro lado, tengo la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Considerando positivo hacia arriba, voy a tener la vertical en A, la vertical en B, y la componente vertical de la tensión, que va a ser esta, que va a ser el cateto opuesto a alfa, y también va a ir para arriba, entonces va a ser T por seno de alfa. La única fuerza vertical que va para abajo es el peso de la puerta.
Entonces esta va a ser mi ecuación número 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo la vertical en A, la vertical en B. Tengo la tensión en la cuerda y tengo la horizontal en B. Tengo 4 incógnitas, las 4 cosas que me pide el problema. Y hasta ahora tengo 3 ecuaciones nada más. Una es la relación de las verticales y las otras 2 ecuaciones son las de sumatoria de fuerza. Entonces me falta una ecuación más, que es la que puedo obtener de hacer momento en un punto. Sumatoria de momento con respecto a un punto igual a 0. ¿En qué punto voy a hacer momento? Eso ya depende de dónde me parezca más sencillo a mí hacer momento. Puedo elegir, por ejemplo, este punto donde está la tensión. Si elijo este punto donde está la tensión, aplicada la tensión, elimino esa incógnita, ¿verdad? Pero me quedan las 2 verticales y la horizontal como incógnitas, porque ninguna de las 3 fuerzas pasa por este punto. Entonces me van a quedar las 3 incógnitas dentro de esa ecuación. Ya tendría 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Es una cuestión de resolver, pero va a ser un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Así que ese punto no es que sea muy favorable para mí. Por otro lado, me ahorro el hecho de tener que descomponer la tensión. Pero es algo relativamente sencillo de hacer en comparación a resolver un sistema de ecuaciones. Esta tensión tiene su componente horizontal, que es T coseno de alfa, y su componente vertical, que es T seno de alfa. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer momento en este punto. Ahí es más interesante, ¿por qué? Porque al tomar momento en este punto B, voy a estar anulando las 2 reacciones en B y también la reacción en A, porque también pasa por ese mismo punto. Entonces, ¿quiénes son las fuerzas que me quedan haciendo momento? El peso y las componentes de la tensión. Pero las componentes de la tensión tienen una sola incógnita, que es el valor de la tensión, porque el ángulo sí conozco. El ángulo es 36,87 grados. Así que esa ecuación va a ser una ecuación directa que me va a permitir a mí calcular ya la tensión. Es bastante factible ese camino, solamente que tuve que descomponer la tensión en el eje X y en el eje Y. Otro punto que podría elegir, que no estaría mal tampoco, solamente que me va a complicar con el hecho de calcular las distancias, es el punto D, donde concurren la tensión y las 2 verticales. ¿Por qué me parece fácil hacer momento ahí? Porque en ese caso las fuerzas las fuerzas que producen momento son el peso, las que no se anulan, quería decir, son el peso y la horizontal en B. El peso es fácil calcular su distancia, pero la horizontal en B no es tan fácil calcular la distancia. Igual no es tampoco difícil, es un triángulo rectángulo que se forma con alfa y con el largo de la puerta. Ese es un punto bastante interesante también porque va a ser muy fácil de calcular la horizontal. Y una vez que yo ya tenga la horizontal, puedo meterme en la ecuación 1 y calcular la tensión. Y cuando tenga la tensión, me meto en la ecuación 2 y voy a poder sacar las verticales. Entonces, ese punto D para mí es el más interesante. Igual no tiene tampoco muchas complicaciones hacer momento en C. Pero sumatoria de momentos en el punto D me resulta más fácil que en el punto C. Voy a hacer giro antihorario positivo, como convencionalmente solemos hacer, y voy a tener, como dijimos, tanto la tensión como las 2 verticales pasan por el punto, así que ninguna de ellas produce momento. ¿Quiénes producen momento? El peso. Giro, ¿en qué sentido hace? Para llegar a este punto D. Hace giro en sentido horario, así que va a ser momento negativo. ¿Cuál es su distancia? Su distancia, la línea de acción del peso es una
recta vertical. Y yo quiero la distancia que hay acá, desde la recta vertical hasta el punto D. Esa es la distancia que hay entre el peso y el punto D. No es esta. Ojo con eso. Porque es la línea de acción del peso la que me importa a mí. El peso puede actuar en toda su línea de acción. No hay ningún problema. Le puedo trasladar dentro de la línea de acción. Esa distancia va a ser una horizontal. Siempre que la fuerza es vertical, mi distancia tiene que ser horizontal. Y al revés también, si mi fuerza es horizontal, entonces mi distancia va a ser vertical. ¿Por qué? Porque yo necesito que la distancia siempre sea perpendicular a la fuerza. Entonces, si tiene que ser perpendicular, cuando la fuerza es vertical, la perpendicular sería la horizontal, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? Esa distancia horizontal va a ser la mitad del largo de la barra, de la puerta, mejor dicho. La mitad del largo de la puerta. El largo de la puerta es L, que es 2,4, y eso va a ser la mitad. Voy a dejar indicado así todavía. Por otro lado, tengo la horizontal en B. ¿Hacia dónde va a girar? Va a girar en sentido antihorario. En comparación, acá este giro es más corto que este, ¿verdad? Entonces gira en sentido antihorario. Por lo tanto, hace momento positivo. La normal en B. ¿Y cuál es su distancia? Y ahí tenemos que pensar un poquito. Dijimos que si la fuerza es horizontal, entonces la distancia tiene que ser vertical. ¿Cómo se forma esa distancia? Esa distancia se forma con el valor de A, que es el ancho de la puerta, más este segmento. Entonces en este triángulo tenemos este cateto, que es el cateto opuesto al ángulo alfa, y el adyacente, dentro de ese triángulo, el cateto adyacente sería el valor de L, ¿verdad? Quiere decir que entonces, si hacemos, voy a llamarle X a ese cateto, voy a tener X sobre L, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es igual a tangente de alfa. Quiere decir que X sería L por tangente de alfa, porque la L va a pasar multiplicando. Así que la distancia de la horizontal es A más L tangente de alfa. Como les dije, la ecuación va a ser más fácil, pero calcular esa distancia iba a ser un poco más complicado. Entonces la distancia en este caso es A más L tangente de alfa. Todos son datos iguales, o sea, son números. Yo estoy dejando en forma literal, pero cuando cargue los valores voy a conocer el valor de esa distancia. Ya tengo mi ecuación. ¿Qué me queda como incógnita ahí? Solamente la normal en B. El peso es 40 kilogramos fuerza, L es 2,4, A es 1,2 y alfa es 36,87. Así que tengo todo lo que necesito para esta ecuación. El peso puedo dejar en kilogramos fuerza o puedo llevar a Newton. Para llevar a Newton tengo que multiplicar por 9,8. Si dejaba en kilogramos fuerza, entonces mi normal también me iba a salir en kilogramos fuerza. Esto que está restando voy a pasar sumando. Calculo cuánto vale esto. 1,2 más 2,4 tangente de 36,87. Es 3, todo esto se aproxima muchísimo a 3. Y del otro lado tengo 3,92 por 1,2, que es 470,4. Que dividiendo entre 3 me sale 156,8 newton. Esa entonces es la normal en B. No, perdón, no era normal en B, era horizontal en B. También normal de repente. Horizontal en B. Con esa horizontal en B y metiéndonos en la ecuación número 1, ya podemos calcular la tensión. La tensión va a ser la horizontal en B
dividido el coseno de 36,87. Y me va a quedar que la tensión es 196 newton. Ya tengo entonces la tensión. ¿Qué me faltaría calcular? Me falta calcular las verticales. Voy a meterme entonces en la ecuación número 2, que es vertical en A más vertical en B, más la tensión, que es 196 por seno del ángulo, menos el peso, que era 392. Todo eso igual a 0. Esto es en la ecuación número 2. Pero también tengo esta relación de verticales, que la vertical en A era el doble de la vertical en B. O sea que vertical en A va a ser 2 veces la vertical en B, más la vertical en B. Esto me sale 117,6 menos 392. Sumo estos dos, me queda 3 veces vertical en B, 392 menos 117,6. Entonces hace 392 menos 117,6 y el 3 finalmente pasa dividiendo y me queda que la vertical en B es 91,47 newton. Y como la vertical en A es el doble, multiplico por 2 y me queda 182,93 newton. Y esos son los valores de las verticales en los goznes. Tengo entonces ya las dos verticales, la horizontal en B y la tensión en la cruz. Al que le guste física, perdón, puede probar a hacer sumatoria de momentos en el punto B y de ahí despejar la tensión. Y la tensión le tiene que salir, por supuesto, el mismo resultado. O sea que es otro camino nomás que estarían tomando, pero para llegar al mismo valor.